Efesios capítulo 3, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles, si es que han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual puedan entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer, a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Lo primero que le quiero decir en este día, en este tiempo nuevo que estamos entrando, a las puertas de nuestro cumpleaños. Se lo voy a decir primeramente, le voy a decir algo, no se asuste, se lo voy a decir en hebreo. Si alguno sabe hebreo, no me critique, y si no, me mando la parte como si yo supiera. Entonces le voy a decir, ¿pero cómo era? Hag Sameach Sukkot. ¿Qué quiere decir Hag Sameach Sukkot? Quiere decir feliz fiesta de tabernáculos. La tercera fiesta que la Biblia manda recordar y celebrar permanentemente, que se da exactamente en esta fecha y que en nuestro caso, como casi todos los años, coincide con la celebración de nuestro aniversario. Comienza para los judíos, la fiesta comienza ayer y termina el sábado próximo, y nosotros estamos viernes y sábado celebrando nuestro séptimo aniversario. ¿Por qué les hago mención al Sukkot, a la fiesta de tabernáculos, al Hag Sameach? Porque cuando Dios le manda a los judíos a recordar y celebrar este acontecimiento, era para que ellos tengan siempre en cuenta que en los momentos de dificultad Dios estuvo con ellos, que cuando anduvieron por el desierto los 40 años, Dios estuvo con ellos, cuando no tenían dónde vivir, Dios les permitió edificar carpas y ahí vivieron, cuando pensaban que no tenían para comer, Dios los alimentó, cuando pensaban que su ropa se iba a romper, se iba a poner vieja, la ropa no se gastó. Dice en el libro de los Hechos que ni sus zapatos ni su calzado se arruinó, sino que permanecía siempre nuevo, siempre joven, que a lo largo de los años, de los 40 años que ellos estuvieron, la presencia de Dios estuvo por delante. Cuando recorrían el desierto con las temperaturas de 45, 50 grados que hay en el desierto del Sinaí, durante el día el Señor ponía una nube que iba por delante tapando el sol. Y cuando la noche, que en el mismo desierto del Sinaí las temperaturas llegan a los 10 o 15 grados bajo cero, el Señor encendía una torre, una columna de fuego para darles calor y ellos no se congelaran en ese paso, para que supieran que siempre Dios había estado con ellos. Por eso mismo es para nosotros importante en esta ocasión, como le decía antes, no importa lo que pase alrededor, Dios está con nosotros. Las cosas viejas pasaron, como dice la Biblia, todas son hechas nuevas, entramos a transitar un tiempo nuevo. A lo largo de este año, quiero recordarle, hemos hablado muchas veces, todavía estamos hablando de la necesidad del cambio de pensamiento. Un cambio de pensamiento que era para prepararnos para lo que viene. Cambio de pensamiento respecto de quién soy delante de Dios, de quién es Dios, como hace unos 2 meses más o menos estamos hablando, y un cambio de pensamiento respecto a qué es lo que Dios hizo por nosotros, que eso a partir de la semana que viene vamos a enfocarlo por ese lado. ¿Por qué la necesidad de este cambio de pensamiento? Para estar preparados para lo que Dios va a hacer, para lo que Dios va a traer, donde va a llegar un punto, escúcheme esto que le quiero decir, présteme atención, va a llegar un momento, a partir ya en este año, donde usted en su cabeza, en su interior, va a cambiar el concepto de vengo a que me den y va a empezar a sentir, a experimentar y a decir yo vengo a dar. Va a cambiar en su cabeza la idea de vengo a ver qué Dios me puede dar, y va a poner en su cabeza y en sus labios el concepto de vengo a adorar a Dios, como decíamos hoy temprano, cuando le cantamos santo, cuando adoramos su nombre, cuando lo alabamos, el Señor desciende, Él se mueve y todo cambia, todo cambia. En este tiempo nuevo, por su entendimiento, por la revelación de Dios en su vida, cuando usted deje que Dios esté obrando en su vida, el Señor lo va a poner en alto de tal manera que la gente que está perdida sin rumbo, que no sabe a dónde salir disparado, la gente que no sabe qué hacer con todas las cosas que pasan, porque no tienen esperanza, va a empezar a mirar a la iglesia y va a estar usted listo para decirle, hay
otra manera de vivir. Romina, hay otra manera de vivir. A veces damos vuelta, a veces buscamos alternativas, no hay otra. Esta es la manera de vivir. Estar en la iglesia no es como decía mi abuelo, que decía la iglesia es para los viejos, para los enfermos y los pobres. La iglesia es para aquellos que se dan cuenta que hay una manera distinta y para que usted se deje de llorar y de lamentar y empiece a cambiar su vida, a cambiar la vida de los demás. Isaías capítulo 60 dice que Él cambió nuestro lamento, nos saca un manto de luto y nos pone un manto de gozo. Prepárese para ser bendecido. Prepárese porque viene un buen tiempo. El apóstol Pablo le habla a los efesios, a los cristianos de Éfeso, y les habla 3 veces de un misterio. Y llega a decir en un momento particular, dice estas palabras en el versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos. En la época en la cual Pablo hablaba, él estaba diciendo que había cosas que los anteriores, las generaciones anteriores, no entendían y no conocían, pero que ellos ahora estaban entendiendo. Estamos entrando nosotros en ese mismo tiempo. Hay cosas del mover de Dios, de la manifestación de Dios, de la presencia de Dios en nosotros. Hay cosas que las generaciones anteriores no entendían, que las generaciones de cristianos anteriores tal vez usted conoció, tal vez usted nunca se acercó a una iglesia porque tenía la mala imagen o el mal testimonio de muchos de aquellos que sí asistían y que los veía siempre empobrecidos o sin trabajo o mal vestidos o con conceptos un poquito equivocados, como diciendo no estudie, no trabaje, no se prepare, Dios le provee. Esa gente de esa época no entendía que la revelación de Dios es algo muy distinto. La revelación de Dios es para dar vida, la revelación de Dios es para entender quién soy, de qué me capacitó, cuál es el poder que Él me dio, qué es lo que hizo en mi vida, cuánto me cambió, que Él cambia mi pensamiento de tal manera que ya no me veo yo como un pobre, angustiado, miserable, aunque usted esté viviendo todavía en una casilla de chapa y con un piso de tierra. Esos son circunstancias temporales. Son situaciones momentáneas, nada más. Porque si usted entiende el contexto real de quién es Dios, lo que Dios puede hacer, lo que Dios es capaz de hacer, para qué Dios te llamó, si usted entiende realmente el versículo de Marcos que leímos hace un ratito, al que cree todo le es posible, se terminan los tiempos de conflicto y de dificultad, se abren los caminos de la bendición para su vida. Prepárese para ser bendecido. La gente habla, los periodistas, los diarios, los noticieros, la radio, habla todo el tiempo de cuánto va a estar el dólar a fin de año y cuánto va a estar en el 2019. Hablan y hacen cálculos y especulaciones políticas respecto del 2019, de quién va a ser candidato, quién se va a presentar, si Macri va a buscar la reelección, si lo van a votar, contra quién lo van a votar, sí o no. Si va a ganar por qué, por esto, si va a ganar por el otro, si Cristina se presenta, si no se presenta. En vez de todas ese tipo de especulaciones y de cuestiones que en realidad son desconocidas, y que déjeme decirle, hoy le digo esto, en el contexto de hoy, todo eso a usted no le cambia nada. En el contexto de hoy, todo eso no le cambia nada. Sí, usted tiene que, en el momento indicado, preguntarle a Dios y tomar la decisión sabia para saber qué es lo que tiene que hacer con su voto. Pero eso se lo diré el año que viene. En vez de nosotros estar pensando ese tipo de cosas o metidos en esas cuestiones, usted tiene que saber una cosa. El 2019 a usted lo va a encontrar bendecido, prosperado, levantado, puesto en alto, establecido. Que el 19 va a ser para usted un año de alumbramiento. Y esto uso esta palabra a propósito, porque cuando se dice alumbramiento se está hablando de un nacimiento. Pero lo uso a propósito porque es una palabra que tiene un doble sentido. Va a ser el año donde usted va a dar a luz lo nuevo en su vida y va a ser el año donde usted va a alumbrar el camino de los que están en oscuridad. Prepárese para ser una herramienta de bendición para otros. Así como le decía Pablo a ellos, lo mismo ocurre con nosotros. Hay gente que no conocía lo que usted está por conocer, lo que usted está por entender y las puertas que se van a abrir sobre su vida. Dice versículo, donde me quedé, versículo 5 al final.
versículo 6, le empieza a hablar Pablo de cuál era el misterio, de aquel misterio, el cual ellos estaban experimentando en ese momento, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, que aquellos que no son judíos también tenían acceso a la palabra de Dios y a la revelación de Dios en Cristo, y copartícipes, participantes al mismo tiempo de la promesa por medio de Cristo, en Cristo por medio del Evangelio, que a través del Evangelio, que son las buenas noticias que vienen, qué loco, ¿no? Yo pensaba anoche sobre este versículo y 2 versículos más en este contexto. La palabra Evangelio significa buenas noticias. Está escrita así en el Nuevo Testamento, porque cuando los discípulos de Jesús y la primera iglesia le hablaba a la gente, lo que le decía, la manera en que se acercaba a la gente, venía a decirle: vengo a darle buenas noticias. Eso se lo decía, eso está escrito en griego, y al escribirlo en griego, no sé cómo se dice toda la frase, pero sí incluye Evangelion. Vengo a darle buenas noticias. De ahí sale el Evangelio, del Evangelion, del griego. Entonces, ellos entendían que hablar de Cristo era dar una buena noticia. Pero hoy el concepto, hablar de Cristo, no el nuestro, espero que no sea el suyo, y si es el suyo, ya me lo cambia. Para la gente, hoy en día, hablar de Cristo es hablar de aburrimiento, bajón, depresión, prohibición. No conocen, no entienden, no saben cómo estaban los primeros cristianos, cómo estaban los judíos del primer siglo, cómo estaba la iglesia en aquella época. Pero nosotros tenemos que comprender que son buenas noticias. Buenas noticias es cambio de vida. Por eso ahora entendemos que cuando antes se nos llevaba al evangelio de la prohibición, no sé si usted lo vivió, yo apenas lo rocé, no tuve muchos conflictos con esas cosas, no fue donde yo me formé en el Señor, aunque sí conozco mucha gente que pasó por esos caminos, pero si usted se formó en ese evangelio de prohibición, de no se puede esto, no se puede aquello, no se puede lo otro, tenés que vestirte así, que la pollera de tanta medida, que tanta altura, que a tantos dedos arriba abajo de la rodilla, que los zapatos o sin zapatos, que con corbata, ¿cómo no va a tener corbata? Si usted no tiene corbata, es pecado. No puede jugar a la pelota, no pueden juntarse, no pueden ir a bailar, no se puede tomar, no coma morcilla. Todo eso era todo prohibición. Entonces usted se convertía, usted llegaba a la iglesia y lo primero que le daban era la lista con el reglamento de todo lo que no podía hacer. Entonces si se animaba a preguntar, ¿y qué puedo hacer? Venga a la iglesia todos los días. El pelo, el teñirse, no te vas a teñir ni maquillarse. Menos pelo corto, eso es, bueno, no voy a decir de qué, porque lo que le decían si se cortaba el pelo porque queda mal, ¿no? No voy a decir lo que te hubieran dicho hace 30 años porque... Imagínese, así era todo. Entonces, ¿cómo va a entender o cómo va a creer que eso era una buena noticia? Si le sacaban todo y lo único que tal vez le dejaban, le repito, venite a la iglesia todos los días. No, pero tengo que trabajar. No, ¿qué trabajar? A la iglesia. No, pero tengo que estudiar. ¿Para qué vas a estudiar si el Señor ya viene? Cristo viene pronto, Cristo viene. Los que tienen unos años entienden hasta los códigos que les estoy hablando. Otros no entienden ni jota y dice el pastor se emborrachó temprano. No. Entonces, en ese contexto, hoy lo podemos ver, hoy nos podemos dar cuenta que en realidad, ¿cómo va a decir que eso era una buena noticia? ¿Qué persona va a tomar eso como una buena noticia? Claro, tenías que entender que en realidad es que estabas siendo salvo del infierno, que en realidad se terminaba la condenación, que estabas destinado a perderte en el lago de fuego y que ahora Jesucristo te salvó. Y al vos recibirlo, al vos aceptar a Jesucristo, entonces, en vez de irte al infierno, te ibas con Dios y ahí te hacían todo el entre. Esa es la buena noticia. Y mientras tanto, vivía aburrido. Buena noticia es vida nueva en Cristo. Buena noticia es que vas a ser bendecido. Buena noticia es tu familia junto con vos, tu familia bendecida, tu familia plena. ¿Sabe cuál es el resultado de aquellos contextos, de aquel evangelio?
Conozco muchos casos. No quiero exagerar, pero en la gran mayoría de los casos, el resultado inicial, el primer resultado que se da, el primer fruto, es hijos apartados. Entonces fue una generación incluso hasta de cristianos, tal vez predicadores, tal vez ministros, que como era pecado cuidarse, también tenían, no sé, si tenía 5 hijos como mi caso, era un pobrecito miserable. 8, 9, 10, 12, había que tener hijos. Había que darle hijos al Señor. Y tenían que ir todos caminando juntitos por el camino, por la calle hacia la iglesia. Iba el padre adelante, la madre atrás 2 pasos, y a partir de ahí todos los hijos en fila. Uno con la guitarra, el otro con el acordeón. Así iban para llegar a la iglesia. Miren las cosas que le estoy diciendo. Pero cuando esa escalerita empezaba a crecer, ¿sabe qué pasaba? Nunca más ninguno de esos pisaba una iglesia, porque les habían arruinado su infancia, su adolescencia, su juventud. Y no estoy diciendo hoy permita que porque no es así, porque si usted conoce a nuestros jóvenes, viven una vida en santidad, una vida de servicio a Dios, una vida de compromiso, una vida de predicar y de hablar las cosas de Dios, lo que Dios hace, y son jóvenes normales. A veces quisiera que sean menos normales, pero son jóvenes normales, como todo joven normal. Si usted tuvo hijos adolescentes, entre pre y adolescentes, sabe de lo que le estoy hablando. Sabe cuántas veces lo quiso asesinar, cuántas veces lo quiso revolear por la ventana. Usted sabe. Usted sabe lo que es cuando nací y decía, ay, qué lindo, me da ganas de comerlo, y cuando después dice, ¿por qué no me lo comí? Usted sabe esas cosas. Claro. Escúcheme, yo no estoy inventando. Mi hijo mayor tiene 30 años, la menor tiene 12. O sea, conozco un poquito del tema de lo que le estoy hablando. Pero buena noticia es una vida plena en Cristo. Una familia que sirve al Señor. Una familia que junta se acerca a Dios. Una familia, unos hijos que entienden los conceptos. Un hijo que entiende quién es Dios. Viene el tiempo sobre su vida donde se va a manifestar la gloria de Dios, el Espíritu de Dios va a entrar en su casa, su familia va a ser bendecida. Tome un compromiso con Dios. Tome un compromiso de servirle a Dios. Tome un compromiso de ser una herramienta de bendición, de ser un faro para alumbrar en la oscuridad. Tome el compromiso de vengo a adorar a Dios, no a ver qué es lo que Dios me va a dar. Y cuando salgo ahí de todo lo que le di yo al Señor, cuando la Biblia dice, es un principio espiritual, que todo lo que uno da, eso se devuelve multiplicado. Es un principio espiritual. Y dice que todo lo que el hombre siembra, lo mismo también cosecha. Si usted adora a Dios, exalta al Señor, lo pone en alto, lo reconoce, ¿sabe qué va a hacer Dios con su vida? Es matemática. Todo lo que siembra, cosecha. Si usted honra a Dios, Dios lo honra. Y no estoy inventando, porque textuales palabras es la que dice Jesús en el Evangelio. Si usted reconoce a Dios, Dios lo reconoce. Lo mismo dice Jesús. Si usted pone al Señor en primer lugar, el Señor lo pone a usted en primer lugar para ser bendecido. Si usted bendice al Señor, el Señor lo bendice. Cuando le da sin esperar recibir, Dios le da en abundancia. Entonces sale contento y le dice a toda la gente, mirá lo que es vivir con Cristo. Viene un tiempo bueno, un tiempo nuevo para su vida. Pablo le dice a los efesios que entienden que ahora todos, no importa su origen, su raza, todos son participantes de la promesa. ¿Cuál es la promesa de la que está hablando? Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, dice: en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Una linda ensalada de palabras que mucho no se entiende, porque usa unos conceptos muy teológicos y unos conceptos un poco retorcidos, un poco complejos para entender. Pero lo que está diciendo específicamente es que usted recibe al Espíritu Santo, pero recibir el Espíritu Santo
no es la promesa. Hubo en algunos tiempos en la iglesia incluso también ese error, esa confusión en medio de qué es lo que Dios tiene para darnos, pensando que la promesa es el Espíritu. Ahora, le aclaro, para los que entienden, los que conocen un poco más del tema, que me están diciendo, pastor, se está equivocando, le aclaro, sí, la promesa es el Espíritu, pero la promesa del Espíritu es solamente para una demostración de otra cosa que viene. La promesa del Espíritu es solamente un anticipo de lo que va a venir. Es lo que nosotros podemos llegar a decir, para muestra basta un botón. La promesa del Espíritu es lo que Dios viene a mostrarnos para decir, mira, yo te prometo que te voy a dar tal cosa, y para que veas que esto es verdad, también te voy a dar esta. Y en un momento determinado, la segunda, llega. Entonces usted entiende que, si lo segundo que me prometió se manifestó y apareció, lo primero que me prometió también se va a manifestar. Eso significa lo que dice el versículo 14, que dice, estamos ahí, ¿no? Que dice, que es las arras. Yo digo, ¿por qué no cambian esas palabras? Que uno tiene que perder tiempo en explicar esas palabras. Las arras es un concepto antiguo que ya no se usa en el español, no se usa. Es un concepto antiguo que es una garantía de depósito. Es cuando usted está firmando un pagaré. Va a comprar un auto, va a comprar una casa, va a comprarse un chocolate, no sé. Y firma un pagaré, firma un documento y lo entrega diciendo, bueno, esta es mi garantía, esto yo te doy esto en depósito. Deja una seña. Esas son las arras. Entonces dice el Señor que el Espíritu es para nosotros las arras, la garantía, el depósito, la seña de lo que viene. La iglesia religiosa antigua, los que no entendían esta manifestación, se conformaban y decían, hemos recibido la promesa. Y si usted vivió aquella época, lo que pasaba solamente era esto. Empezaba el culto, empezaban a alabar, empezaban a cantar, y también incluso cuando ya empezaba a predicar, y nunca faltaba la hermana Anastasia y la hermana Hermenegilda, que empezaban a los gritos en el banco. Otra salía por el pasillo, empezaba a danzar por el pasillo, a pasos cortitos así. Otra empezaba a dar vuelta, mientras uno predicaba. Y eso yo siempre anhelé tener una iglesia de negro. Yo siempre lo repito, por si no me escuchó, anhelé tener una iglesia de negros. Me encanta la iglesia negra. Me encanta la iglesia negra. Eso no es la garantía del Espíritu, eso no era la promesa. Empezaron los gritos, sacudirse, caerse, temblar, eso no era la promesa. Esos eran manifestaciones, sí, es bueno, usted decida, le gusta, cada uno sabrá si es bueno, si le gusta o no, no interesa, no estamos juzgando si eso está bien o mal, lo que estamos diciendo es, no era esa la meta, no era ese el fin, no era eso el tocar el techo del Evangelio, no era eso. Eso era solamente una señal, una muestra de algo que iba a venir todavía más adelante. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Un versículo que hablamos siempre, haciendo hincapié específicamente en la parte de la promesa, que hoy solamente es el pie para seguir, que habla de las promesas del Señor. Dice, todas las promesas del Señor son en el sí y en el amén, por medio nuestro, para la gloria de Dios. Hago un paréntesis y aprovecho para meterle un palazo. Todas las promesas de Dios se cumplen. No hay manera que no se cumplan, porque dice, son en el sí, en el amén. Pero las promesas de Dios, lo que usted le está pidiendo, que le aumenten el sueldo, tener una casa nueva, que su marido cambie, que su hijo la salude, que haga la cama, con eso se conforma. Todas las promesas tienen un condicional, y el condicional es por medio de nosotros. Las promesas dependen de su actitud. La manera en que usted se comporte con Dios, la manera en que usted viva el Evangelio, es la llave que activa el cumplimiento de las promesas de Dios. Su actitud, la manera en que vive el Evangelio, la manera que se presenta delante de Dios, es la llave que activa el cumplimiento de las promesas de Dios sobre su vida. Esto también quiere decir lo opuesto, que su actitud puede ser el freno para que las promesas no se cumplan. Si yo le pido determinadas cosas a Dios, pero hago lo que quiero, si yo le pido a Dios que haga algo en mi casa, pero
vivo como se me da la gana, no se va a ver manifestado. Depende de nosotros. Pero siguiendo, porque eso fue solamente un paréntesis, siguiendo dice, versículo 21, y el que nos confirma con ustedes en Cristo, el que nos ungió es Dios, el que da el poder, la capacidad y la autoridad a través de los ministros es Dios. Y acá dice lo mismo que decía en Efesios, el cual también nos ha sellado. Otro aspecto de la promesa, el cual nos ha sellado y nos ha dado, repite la misma idea, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Nos ha sellado. ¿Qué significa? Cuando usted recibe a Cristo en su vida tiene que cambiar. Y si su vida no cambia, algo no funciona. Si su vida no cambia, significa que vino a, no sé, que está pasando el rato, está disimulando, se está haciendo el cristiano, está simplemente haciendo tiempo, está escapando de su casa porque en su casa lo hacen laburar, o en su casa hay un mal clima o se aburre, entonces viene a la iglesia. O viene a la iglesia a buscar novio o a buscar novia. O viene a la iglesia a escuchar música. ¿Qué sé yo a qué viene a la iglesia? Pero no está viniendo a adorar a Dios, sino su vida siempre tiene que cambiar. Cuando usted se acerca a Dios, cuando recibe a Jesucristo en su interior, ese sello le pone una credencial, le pone una marca que dice perteneces a Cristo. El sello, la manifestación de ese sello, la muestra como se ve ese sello, después el apóstol Pablo lo habla en 1 Corintios capítulo 14, dice que una manifestación exterior y que tiene que ver con esas cosas que hablaba antes, levantar las manos, sacudirse, llorar, reír, caer, salvar en lengua, hacer todas esas cosas. Los dones del Espíritu que obran a través de la iglesia. Palabra de ciencia, conocimiento, profecía, que todo el mundo le gusta estar ahí detrás de la profecía. Y un montón de todas las otras cosas. Ese es el sello. Se ve que usted está, que el Señor lo marcó. Pero también dice en Gálatas capítulo 5 que el sello del Espíritu se ve a través de cómo su vida empieza a manifestarse. Y dice... Porque el fruto del Espíritu, versículo 22, Gálatas 5, versículo 22 y 23, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estas dos últimas cosas en esta época valen más cara que el dólar. Si usted es una persona que tiene amor, gozosa, que vive en paz, que es paciente, si tiene hijos es paciente, que es paciente, que es buena, bonachona, que hasta a veces le pasan por encima por ser, pero es leche hervida, no me desvíes la vista, es calentón, reacciona siempre. Si no tiene dominio propio, eso significa templanza. Si no tiene dominio propio, o sea, si no es capaz de frenarse a sí mismo, no está manifestando el fruto del Espíritu, simplemente es una persona buena. Pero también yo supongo, y Jesús lo dijo, que un delincuente, un homicida puede ser un tipo bueno en su casa. ¿Qué tiene que ver? Los que revolean bolsos también pueden ser gente buena con su familia. ¿O no? ¿Quiere decir que sean malos? No. Pero tener todo eso junto es el sello del Espíritu, la señal del Espíritu en nosotros. Y vuelvo a repetir, en esta época, más que nada, mansedumbre, ser una persona tranquila, que sabe en qué momento actuar y cómo, y templanza, dominio propio. ¿Que tiene dominio propio, hermana? Dominio propio. Usted se va a dar cuenta si tiene dominio propio de esta manera. Cuando tiene ganas de matar a alguien y no lo hace, ¿querés que baje un poco el nivel? Ok, no cuando se trata de matar. Cuando le quiere revolear un plato a alguien. La templanza se define dominio propio porque la templanza es el carácter probado, el carácter macerado, el carácter que no reacciona, un carácter firme, que no se deja mover por cualquier otra cosa. Por eso es dominio propio, es como el acero templado, justamente.
que nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Hechos capítulo 1, versículo 8. Eso hasta ahora es la señal, es el sello, la garantía, no es la promesa. Hechos capítulo 1, versículo 8. Me parece que hace un rato mencioné este versículo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es previo al sello del Espíritu, esto es previo a esa garantía. Este es el momento en que el Señor le dice justamente a los discípulos que va a venir el Espíritu Santo. Y muchas veces, y las iglesias pentecostales más que nada a la cabeza, en primer lugar, como decía un amigo mío alguna vez, los pentecostales se creen que nos creemos que somos los únicos que vamos a ir al cielo, que los demás están todos perdidos. Las iglesias pentecostales, las primeras, las que buscan la manifestación del Espíritu, creyendo que lo más importante y la promesa es la venida del Espíritu Santo. No, señor, se lo vuelvo a repetir. El Espíritu Santo es enviado por Jesús para que sea su consolador, su guía, para que le diga cómo comportarse y para darle en su interior convicción de pecado. Le tradujo convicción de pecado, se va a mandar un moco y se queda quieto. Está por meter la pata y no lo hace. Se da cuenta que está mal. Eso es convicción de pecado. Y si avanza en el temor de Dios, no solamente se queda quieto, sino que de golpe se siente mal. Se siente mal. Hasta se puede llegar a quebrantar y a llorar por esa situación. Génesis capítulo 15, verso 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, hermosa palabra esta, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, descendencia, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esa es la promesa que Dios le dio a Abraham. Es la promesa que el libro de Gálatas comienza a hablar diciendo que somos herederos de la misma promesa. Herederos y coherederos con Cristo y coparticipantes de la herencia. Pero esa promesa de Abraham no es la promesa de la cual habla en el libro de Efesios, de que todos aquellos van a recibir una herencia y una promesa. Acá le está hablando una promesa de multiplicación. Le está diciendo a Abraham en forma puntual que él se va a multiplicar sobre la tierra. Le está diciendo que él, que no tenía hijos, que su esposa era estéril, y a partir de ahí llega el cumplimiento, y su esposa tuvo un hijo. Primeramente él tuvo un hijo con una esclava, después tuvo un hijo con su esposa. Y los dos hijos de Abraham fueron los que en aquel entonces comenzaron a poblar la tierra, y se multiplicaron en grandes naciones. Y Abraham llegó a tener 24 hijos directos e indirectos, que se convirtieron en sus descendientes, no en forma directa, sino indirectos, se convirtieron en sus descendientes y se convirtieron en toda la nación de Israel y en toda la nación de Arabia. Por eso los conflictos hasta el día de hoy con los musulmanes, con los palestinos, con los árabes, reclamando la herencia de Jerusalén, porque todos reclaman desde su posición diciendo: la herencia de Abraham nos corresponde. Por eso palestinos, musulmanes y cristianos y judíos reclaman el monte del templo en Jerusalén, diciendo: es la herencia de Abraham. Por eso, por más pacto que haga, nunca va a haber un acuerdo entre árabes, palestinos y judíos hasta que Jesucristo vuelva y él plante sus pies en la ciudad santa. Pero eso ya es otra historia, estoy hablando de otro tiempo, que tal vez no falte mucho, pero que no es todavía lo que está hablando. Esas promesas de multiplicación no es la promesa para nosotros. Pero entonces, pastor, tanta vuelta. ¿Cuál es la promesa de la cual yo tengo herencia? ¿Cuál es la promesa a la cual accedo? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham. Acá comienza la promesa. La promesa tiene un condicional, le decía. La promesa depende de su actitud. La promesa depende de una decisión. La promesa es parte de un pacto.
Bueno, yo te doy tal cosa si haces esto. O te doy tal cosa, hacer tal cosa para recibirla. Una promesa a recibirse, mire, es algo tan elemental, el concepto, tan básico. Si usted cobra, por ejemplo, una asignación por hijo, por decir algo que me viene ahora a la mente. No digo, no apunta a ningún otro plan, una asignación por hijo. Tiene un beneficio del Estado, un subsidio, pongámosle nombre de promesa. ¿Qué tiene que hacer para recibirla? Lo primero, tenés que hacer los trámites, tenés que ir al ANSES, tenés que llenar los formularios, tenés que inscribir, tenés que presentar documentación de los hijos y bla, 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 bla. Y después de eso, ¿qué tiene que hacer? Ir a cobrar. Si no mueve las cachas, no recibe la asignación. Si no va al banco o al correo, no se la van a dar. Y si cada 6 meses no presenta la libreta sanitaria, o la libreta escolar, o de vacunación y todo lo demás, y no hace el reempadronamiento al año y todo eso, tampoco lo va a cobrar. La promesa depende de su actitud. La promesa depende de su respuesta. Entonces Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu comodidad y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. La promesa de Dios depende sobre nuestras vidas de un cambio de visión, cambio de posición, cambio de pensamiento. Deja tu comodidad, deja tu entorno en lo que te sentís seguro, deja aquellos en los cuales te criaste, cambia tu comportamiento, cambia tus principios, cambia tus conceptos. Porque yo fui criado así. Porque mi papá me enseñó de tal manera, porque en mi casa siempre todos fuimos a tal iglesia, porque todos siempre dijimos tal cosa. Cambie su entorno. No se ata a las tradiciones o costumbres. Cambie las tradiciones y costumbres, no se ate a eso. Salga. La palabra tierra en hebreo, qué curioso, me encanta ese concepto, cómo Dios nos sorprende con eso siempre. La palabra tierra es una palabra que no se define exactamente como lo que usted piensa de tierra, sino que quiere decir literalmente lugar firme. En hebreo, tierra, eretz, es lugar firme. Es un lugar seguro. Es un lugar donde usted puede sentarse, que puede ocupar. Salga de su lugar firme, salga de su comodidad. Empiece a dar pasos hacia el compromiso con Dios. Empiece a dar pasos hacia el propósito de Dios. Y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, verso 2. Y haré de ti una gran nación. Ese es el anticipo de la promesa del capítulo 15, que fue específicamente para Abraham. Haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. En versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La promesa que adquirimos, la promesa de la herencia, la promesa del sello, la promesa del Espíritu es que vas a ser de bendición a todas las familias de la tierra. La promesa que recibimos es que vas a ser bendecido. En este año vas a terminar bendecido. La promesa que recibimos es que te engrandeceré. A mí me encanta porque a veces yo digo algunas cosas con otras palabras, como dije anoche, por ejemplo, y Dios te va a exaltar, y alguno me dice, ay, ¿cómo va a pretender eso de Dios? ¿Qué dice? Claro, pero si la digo en Reina Valera, entonces está bien. Y te engrandeceré y serás de bendición. El versículo 2 dejaba ahí en medio algo que a nosotros tal vez no nos gusta mucho. O el versículo 1, a ver, pon el 2. Ahí, el 1. Cuando dice que se vaya, dice, a la tierra que te mostraré. Abraham salió de su casa sin saber a dónde iba. Abraham salió de su comodidad sin tener el pasaje ya hacia donde llegaba. Abraham salió sin tener la reserva en el hotel. No sabía a dónde iba. Él salió. Nosotros a veces queremos que Dios nos muestre el plan completo. A veces queremos para servir a Dios que ella nos dé todas las garantías. No, Dios te dice, levántate, salí,
anda. Tiempo de fe. Crea en Dios, porque al que cree, todo le es posible. Crea lo que Dios va a hacer, porque su vida va a ser bendecida. Poneme el 3 de vuelta y terminamos con eso. Este chico que varias veces me va a escuchar cargarlo y demás, es un ejemplo por obediencia al Señor, y no lo estoy exaltando, porque no tiene nada para exaltarlo. Es un ejemplo del cumplimiento de la promesa de Dios. Porque en un momento determinado de su vida, mira lo que te voy a decir, escúchate, salió de su tierra, de su casa, de su parentela. Usted no lo conoce, yo sí sé su historia, usted no sabe de él. Dejó todo lo que para él era seguro, dejó todo lo que había aprendido, dejó todo lo que estaba establecido, dejó todo lo que le habían enseñado, dejó todo hasta lo que su corazón le decía que era lo correcto. Y salió detrás de una... ¿Dónde me estoy metiendo? Dijo, ¿no? ¿Dónde me estoy metiendo? Y el Señor no solamente cambió su vida, sino que lo bendijo y lo multiplica y lo engrandece y lo bendice. Y le dio una esposa que la verdad no se la merece, pero le dio una esposa, una compañera que también es de bendición. Crea en Dios, salga de su comodidad, prepárese para servir a Dios, póngase en el propósito de Dios y el Señor lo va a bendecir para ser de bendición. Y al ser de bendición, va a ser de bendición para todos aquellos que están a su alrededor.